quiero mencionar que en el día de hoy tenemos a la ex primera dama apasionada por la política multifacética en TikTok, que es Vivian Fernández de Torrijos, que nos hablará de su experiencia en esta segunda campaña presidencial, yo creo que es tercera, de su esposo Martín Torrijos. Este Día de la Mujer conoceremos cómo es la vida de la esposa de un candidato en campaña. Muy buenos días, Vivian. Buenos días, Alexis, ¿Cómo estás? Carolina, Einar. Buenos Gracias días, por la bienvenida. invitación. Gracias. Mucha gente no sabe, pero por mucho tiempo me tocó, bueno, tú lo sabes, Vivian, trabajar con Tony, las primeras, no de los pininos porque venía de otra agencia, pero sí creo que fue la primera firma que tuve por una transacción que hice con Tony. Siempre recuerdo a Tony y tuvimos siempre en contacto. Así es, yo también te recuerdo mucho por la agencia. Así es, pues pasamos bastante bien esas experiencias. Cuando la publicidad era chévere, La comunicación en general, ¿no? cuando la comunicación era otra cosa, Sí, la que estudiamos, porque la la de ahora es otra. es otra cosa totalmente Ajá, sí, diferente. sí. Mira, como le dije, o le pregunté a Martín cuando vino, aquí me dicen cómo es la vida de la esposa de un candidato presidencial, cómo inicia su día, el candidato te consulta sus decisiones, pero yo quiero empezar por preguntar, después de una experiencia, ya tuvieron una campaña una vez en la que yo participé con ustedes, que perdieron la primera vez, la segunda lo lograron, y esta tercera, la gente se puede preguntar, y es lo que yo le preguntaba en la primera instancia a Martín, ¿por qué entrar en esto? Es difícil, por experiencia se sabe que es un berenjenal el que vamos a enfrentar en este país en la próxima, no en la elección, sino en el próximo gobierno. Sí, ¿Qué así piensas tú es. acerca de ese tema? Sí, te lo quiero decir, Alexis, que la palabra berenjenal encaja perfecto. Al final de cuentas es complicado. Él es un hombre que ya tenía en su haber ese ganchito que dice, ya yo fui, ya yo llegué al punto de eminencia máximo que puede tener cualquier ser humano, que es ser el presidente de su país. Además, ya su foto está pintada ahí en el Salón Amarillo. No tenía ninguna necesidad de regresar a esto, pero su conciencia no le iba a permitir que pasara lo que estemos viviendo en esta campaña y no darle la oportunidad al mismo debate a ser más rico en ideas. De hecho, objetivamente, siendo esposa aparte, ¿no? Objetivamente, yo me pongo a pensar si Martín no estuviera en esta campaña ahora mismo, no tendríamos el nivel de propuestas que tenemos de parte de todos, no tendríamos el nivel de discusión de parte de todos, creo que ni se prepararían para los debates, porque entraríamos solamente en la pugna, porque como te das cuenta, lo que se ha venido viendo por parte de todos los candidatos ha sido cómo se pegan entre ellos, ¿no? Pero no elevando el nivel de las propuestas. Y un día en la vida de un candidato es un día que comienza muy temprano y termina muy tarde. Pero también que sabemos que tiene su fecha de cumpleaños, ¿verdad? El 6 de mayo dormiremos. La candidatura de Martín tuvo una decisión previa, tanto más importante que la propia candidatura. El hijo de Omar Torrijos decide salirse del partido fundado por él y otros fundadores importantes, porque disiente, no le gusta lo que está viendo en el PRD. Esas decisiones son son grandes, porque estamos hablando de que salga el hijo del general Torrijos del partido PRD. Quiero saber, en el caso tuyo, cuáles son los procesos según los cuales Martín, contigo, sin ti, pensando, diciéndotelo, toma esta primera decisión, y luego obviamente es una decisión tomada en conexión con la candidatura. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? El día de ayer se cumplió un año de ese famoso video donde Martín se presenta. Se presenta sin tener partido, todavía no, ni siquiera el Partido Popular le había dicho, le había dado, no había ni alianzas, no había nada hace un año en nuestro país. Así que obviamente lo único que él sabía y tenía claro era que él no iba a correr por el PRD. Porque en el PRD está totalmente secuestrado por 4 o 5 que lo manejan. Y las bases del partido realmente ya lo han visto, se han desilusionado y él no encaja con las maneras y la práctica. Recordemos que Martín dirigió ese partido por bastantes años, fue secretario general, tomaba las decisiones más importantes, tenía la responsabilidad de ese partido cuando fueron las elecciones de aquel tiempo y luego también
posteriormente, o sea, fueron muchos años. Obviamente cuando tú tienes una relación que está pegada al corazón, tienes que llevar un proceso de duelo que se llevó y que ya se traspasó, pero también encajado en la actualidad nacional. La actualidad nacional nos dice que el ser humano, el panameño, la panameña, no cree en ningún partido político, no es solamente el PRD o el panameñismo o el CD. La gente se inscribe por necesidad, porque en verdad hay un clientelismo muy fuerte y se inscribe por necesidad, pero tú te das cuenta cuando hay participaciones internas en sus primarias, nadie sale a votar en sus internas porque no hay, en el PRD, por ejemplo, la mitad vota, en el otro vota como el 20%, en el otro vota como el 10%, porque al final de cuentas la gente no cree ya en los partidos políticos. Y Martín entendió ese mensaje y lo captó perfectamente. Entonces lo bueno de todo esto, es cierto que uno tiene un duelo de separación del cordón umbilical y de todo, que ya se cortó, se superó y eso ya quedó en el pasado, te lo puedo asegurar que ya quedó en el pasado. Pero ahora lo bueno es que se presenta sin carga a hacer un gobierno en donde no tenga que responderle a 4 diputados que te pidan a quién nombrarle, o a 5 diputados que te digan, bueno, yo creo que necesito esta cuota de tal o lo otro, porque así es como funciona cuando tienes un partido, especialmente cuando el partido es grande. Fue el drama un poco de nuestro actual presidente, que ha sido muy evidente durante estos 5 años. No es que no haya pasado antes, sino que parece que como que hizo mucha evidencia, fue muy evidente que el poder está residiendo más en la Asamblea que en el Ejecutivo. Ese sí llegó y dijo ya ganchito, y ese sí apenas llegó ya no hizo más nada. Ganchito y ya. Entrego aquí a mi vice, le entrego aquí al presidente del partido y ya yo me desconecto, voy a entregar un par de sillas de ruedas en las mañanas, hago lo que tenga que hacer y listo, porque en verdad nuestro país ha vivido momentos demasiado difíciles y duros y no hay posturas fuertes que tú digas, oye, sí, por ahí va, mi líder habló, vamos a seguirlo, vamos a darle, o sea, y todavía seguir hablando de la guerra de Ucrania y la pandemia es como absurdo, porque es absurdo, de verdad, porque eso es bastante pasado ya. Sin embargo, no me contestaste la pregunta de fondo que quería hacer, que era el tema familiar. ¿Cómo te aborda Martín? ¿Cómo toma la decisión de querer volver a la parte política? Bueno, lo hizo el año pasado, el año pasado, no, el anterior, ya cerquita de diciembre, a mí y a los muchachos, ¿no? A la familia. A la familia más cercana. Su mamá ya muere, y su mamá murió, así que a su mamá no tenía que consultarle, solamente a mí y a mis hijos. Y la verdad es que la reacción familiar fue absolutamente negativa. Yo creo que lo estábamos dejando casi que solo en el barco. Lo rechazaron de plano. Estábamos dejando casi que solo en el barco, pero... Hay que recordar que tu familia, en la primera etapa, en la primera presidencia, de la primera candidatura que tuvo, los pelados estaban chiquitos, o sea, eran niños, ahora es otra cosa. Esos niños eran tan niños que se tenían que montar en la película del papá y punto. Sí, así es. Ahora son adultos que toman decisiones y que de repente no se montan en la película del papá, o sí. Y yo misma, o sea, yo también volver otra vez al spotlight, criticar las calumnias, las mentiras, volver a recordar lo que no quería recordar, y más ahora con redes sociales, que en verdad hay mucha desinformación y también información, pero en verdad sí es cierto que estás... es como un batido. Y estás completamente en el ojo público, en la tribuna, siendo cuestionada hasta de la manera como te sientas, o si vas y usas un avión, o si usas un carro, o sea, en todo, porque estamos viviendo mucho hate. Y como mis hijos son adultos, pero jóvenes... ¿Qué edad tienen ahora mismo? ¿Me 30, puedes mencionar un poco de ellos? 30, Dani, que es la mayor, 29, Martín, y 22, Nico, que entró con 3 años a la presidencia, imagínate. Ese sí lo llevábamos cargado. Entonces ustedes le dijeron a Martín, no vas en ese momento, no. Todos le dijimos, no, ¿sabes qué? No. Yo estoy segura que van a salir otras figuras, estamos seguros que vamos a poder apoyar a alguien, porque en ese momento decíamos, pero ¿a quién vamos a apoyar? O sea, es que para nosotros era imposible en ese momento apoyar a nadie del PRD, porque obviamente todo estaba enfilado y encañonado a que el candidato del PRD fuera el vicepresidente. Y el vicepresidente no es la persona que cumple con las expectativas que nuestra familia ve para ser un buen presidente, porque de hecho ha demostrado que es muy malo. Pero además no es que solamente es muy malo, de verdad, no es muy malo funcionario, pero también es muy mala persona.
Y esas son cosas que uno tiene que mirar cuando uno va a ver quién te gobierna. Una cosa que yo digo siempre de Martín es que su característica número uno es que él es un hombre bueno. Y cuando nosotros nos ponemos a ver y nos poníamos a ver de más jóvenes cómo criar a nuestros hijos, no queríamos que tuvieran el mejor IQ o que fueran los mejores o que entraran a las universidades más renombradas o que fueran becados por sus logros, sino que fueran buenos. Porque en verdad ese es el legado que tú le puedes dar a una persona, que no haga daño, que moralmente se sienta mal cuando está pasando algo que no hay, que tenga sensibilidad, etcétera. Entonces, bueno, nosotros le dimos, yo estoy segura que va a salir alguien, vamos a darle la oportunidad a otra persona. Tal Martín dijo, bueno, mira, yo voy a ver cómo está el agua tibia. Voy a tirar así, si el agua está tibia con mi pie. Y mandó a hacer una encuesta a la interna y a la externa de su partido en ese momento, que era el PRD. Y las cosas favorecían bastante un poco, no tan recordado, porque son 20 años de diferencia, pero sí con una buena gestión. Y nos convenció. Nos convenció poco a poco. Varias sesiones para convencerlo. Nos convenció poco a poco. Primero me convenció a mí, luego entonces hicimos un trabajo con los muchachos y al final de cuentas le dijimos, vamos a respetar sus límites. Ustedes no tienen que ir a ninguna marcha, ni concentración, ni nada. Créannos que ustedes son libres de estar o no estar. Y al final todos se han sumado a su manera, ¿sabes? Todos trabajan, menos el chiquito que está estudiando y estudia en los Estados Unidos. Así que el hecho de que trabajen tampoco les da mucho tiempo, pero sí a su forma apoyan en casa, apoyan con ideas, o sea, y eso es lo más bonito, ¿no? Que al final de cuentas... Claro, considerando eso, ¿qué tanto influye Vivian Fernández en las decisiones que toma Martín Torrijos? ¿Martín escucha a Vivian en estas decisiones? Mira, yo te puedo decir que nosotros, hoy Día Internacional de la Mujer, yo tengo que decir que yo sí tengo un hombre que cree en la mujer, fielmente, así como lo creía mi papá. ¿Tú te acuerdas que en la agencia trabajábamos puras mujeres? Sí. Y ganábamos igual que los hombres, o sea, él siempre creyó en y Martín igual. De hecho, Martín tiene a su vicepresidenta, que es una mujer, y cree en las mujeres. Así que este tema de influenciar o no influenciar, sí me escucha. Pero les quiero contar una anécdota, en verdad. Martín en las mañanas, cuando era presidente hace 20 años, él me decía, ¿cuál de estas dos corbatas para hoy? ¿Esta o esta? Yo le decía, ay, esta está bonita. Y cuando salía en la tarde tenía puesta esta. O sea, que no es que fue que se puso esa. Y me daba una rabia. Yo decía, pero si me preguntaste en la mañana, me sacaste donde estaba, que cuál de las dos corbatas era la que yo quería y te pusiste la que no era. Martín es un hombre que para tomar sus decisiones tiene que estar convencidísimo él mismo. De que me escucha, escucha. De que pregunta, siempre pregunta. Vamos a ir a este debate, ¿por qué lado me meto? ¿Por qué? Siempre está preguntando constantemente. Pero él tiene que sentirse como cómodo para accionar. Para accionar, exactamente. Y lo mismo pasa con su círculo cero. Mucha gente me dice, oye, le hemos dicho tal y tal cosa y nada. Digo, bueno, pero es que él es así. Él tiene que sentirse cómodo en lo que está haciendo. Y eso es lo que pasó también con su salida del PRD. Él me decía, yo me meto en esas primarias y vamos a suponer que a pesar de todo el dinero que tenga el gobierno, yo tenga el torrijismo y yo me gane las primarias. ¿Cómo camino con esa gente después? Porque tú tienes que tener un espíritu de cuerpo. Una vez que tú ganaste ahí, tú tienes que caminar con los diputados actuales, con los que están aspirando, con toda esta gente que tiene un historial y que encima nos lo saca en la cara y a todos los panameños. Sí, con muchos sapos. Sí. Exacto. Señora Vivian, ¿qué es lo más divertido que le ha pasado durante esta campaña versus la campaña anterior? Y le pregunto porque a mí me encantó cuando usted subió una historia aquí esperando la entrevista al candidato presidencial y cuando va a ver... No era. Entonces, esto se convirtió en un meme. Sí, total, porque me la respondieron también. Sí. Carolina, yo tengo 57 años. Ahora, en unas par de semanas, cumplo 58.
Hace 20 años tenía 38 y las cosas me incomodaban, me daban no sé qué, me ponía muy nerviosa, era muy susceptible a la crítica, no habíamos sido gobierno, no, ¿sabes? No tengo. Ahora Experiencia. me la estoy gozando, el hate me lo estoy gozando. A mí me ponen en TikTok, estoy haciendo una receta que no tiene nada que ver con política y me ponen RM presidente abajo. Ajá. Y yo les respondo, sí, vámonos todos a la embajada de Nicaragua. O sea, porque me encanta, Se la debo. La me madurez. encanta dar el para atrás, pero ¿sabes por qué? Ajá. Porque me desestresa. Y no me importa, porque la gente que no me va a querer, no me va a querer igual. No importa lo que yo haga. Así es. Dice, ¿para qué me voy a estar sofocando y esforzando y matando? Ahora, hay una gente que con todo respeto sí critica y la verdad es que tú le ves su crítica constructiva. Totalmente. Y a lo mejor no es constructiva, sino de corazón, no es odio. ajá. Es decir, bueno, yo la verdad es que no sentí que usted debió haber cambiado el Día del Niño, que esa es una de las cosas que a veces me tiran, pero no me lo tiran con hate. Y la entiendo, ¿sabes qué? A ella la entiendo. Yo tengo mi posición, ella la de ella, pero a esa sí no le voy a dar su para atrás porque está chévere. Claro. Está chévere que me lo critique de esa manera. Pero los que vienen con odio, los que vienen con groserías, los que vienen a decir cuentos que no son, me divierten. Entonces, igual en el territorio, cuando voy al territorio, ya tengo como mucha paciencia, ya trato de gozarme las cosas que me están pasando, y con las redes sociales me pasan un montón de cosas que me muero de la risa también. La Así que red que trato de más te gusta a ti gozármela. es TikTok. Me encanta, sí. Ahí Esa es me donde gusta. tienes más has desarrollado más el... Tengo más seguidores en Instagram porque Instagram sí es verdad que puede ser una red donde el círculo de mi edad esté más fuerte, pero está bastante pegadita con TikTok. Le he agarrado la onda a TikTok. ¿Por qué, Alexis? Porque es sin filtro. Sí. Ujú. No tienes que mirar 70 veces una foto para subirla, sino que hablas y va para adelante. Exacto. Es más Y orgánica. eso es más orgánico. Y si se ven las arrugas, mejor. Y si se te ven... Entonces, la discrecionalidad de ese algoritmo también me gusta mucho, de cómo sí les gusta algunas cosas de las que pones y otras no, porque TikTok decide, ¿verdad? TikTok decide Sí. qué ven y ¿Qué qué es no lo que- ven. ajá. Y me gusta, la verdad. La No, verdad no que es un sí me tema gusta. menor el hecho de que eres obviamente una comunicadora. Trabajamos juntos en muchos temas en el pasado y muchos temas no eran 100% publicitarios, sino más bien eran corporativos o de estrategia de comunicación. Y como comunicadora estás en un papel de esposa, pero también de comunicadora en la campaña. Esa parte me gustaría que nos hables un poquito del tema. He aprendido mucho, Alexis, porque esta es una campaña muy, muy de aire y digital. Y las campañas que estábamos acostumbradas antes, en comunicación me estoy Sí, sí. refiriendo, eran campañas muy de medios tradicionales, Sí. muy para el spot de televisión, muy para la página de De prensa, radio. Sí. mucha radio. La radio sí todavía sigue vigente y bien vigente. De hecho, estamos aquí hoy porque la radio existe y existe Ahora con fuerte. la modalidad de radiovisual, ¿no? Sí, Exacto. con esa modalidad Sí. que está muy buena también, Entonces, me parece. esto es de multimedia. Aquí vamos a estar Sí. con varios canales, por decirlo así. YouTube es una red que está muy metida y es bien difícil YouTube. Ser youtuber es una de las redes más duras que Sí, hay. muy Bien, dura. hay que ser muy constante, muy tal. Yo no creo que yo no le voy a meter a esa. Yo me quedo en mi TikTok, El que me TikTok. encanta y que realmente lo hago también porque me divierte, porque me desestresa, porque conecto y esa parte me gusta, sea o no sea Precisamente- política. Precisamente le quería preguntar cuál es su actividad favorita para desestresarse, por ejemplo, de un día intenso de campaña. ¿Qué es lo que hacen usted y Martín para desestresarse? Ejercicio. Ejercicio. A él no le gusta practicar yoga, a mí sí, pero sí hacemos ejercicio en casa juntos. Yo escucho muchos podcasts. A mí el podcast también me desestresa, dependiendo del tema que encuentre. ¿Qué podcast te gustan? Hay uno que se llama Think Fast, Talk Smart. Ujú. Él es él es americano y está en la Universidad de Georgetown. Y tiene podcasts que tienen todos que ver con comunicación. Cómo manejar reuniones que no sean aburridas, cómo presentarte, cómo conocer a tu audiencia. O sea, muchas cosas muy chéveres Ujú. que me gustan mucho. Tengo un par de mujeres españolas que también hablan mucho sobre salud mental. Sabes que ese es un tema al cual quiero penetrar, porque Panamá y el mundo está muy afectado con los temas de muchas personas sufriendo de problemas de salud mental, depresiones, ansiedades, bipolaridad.
Eso se remarcó mucho con el tema de la pandemia. Después de la pandemia más, sí. pero antes también, ¿no? Y Mucho. es súper costoso poder atenderse la salud mental aquí en Panamá. Costosísimo. Son miles de dólares. Costosísimo y casi no hay. No. Yo tengo- Hace un par de días estuvimos en el foro estaqueando los candidatos de la USMA. Ujú. Y en la USMA nos comentaron que ahí hay una clínica que donde atienden los estudiantes de psicología y no se dan abasto. Wow. Wow. Cobran $5. Wow. No se dan ¿Y abasto. puede ir cualquier persona? Puede ir cualquier persona de la comunidad, pero no se dan abasto con los temas de salud mental. Mira, eso es muy particular. Mira, y yo quiero regresar de nuevo a la pregunta la del tema de comunicación. Sí, que de la me fui estrategia. porque Carolina Sí. habló No, de no, otra tranquila, cosa. Pero sí. fíjate, sí es cierto, Ay, Dios mío. Alexis, Sí. que me involucro, no 100%, porque entonces no me daría tiempo para acompañar a Martín, para recorrer, para volver a ver a las personas beneficiarias de nuestros programas, que son las que estamos visitando, recordando, enamorando, ¿no? Nuevamente. Pero sí te cuento que para mí la comunicación es mi vida. Yo vengo del mundo de las ideas, crecí en el mundo de las ideas y la trabajé toda mi vida, porque toda mi vida trabajé en Fergo, después trabajé en los Estados Unidos, en Nueva York, y luego trabajé en Chicago, todo y siempre en agencias de publicidad. Sin embargo, hoy día todo esto ha sido, todo lo tradicional quedó a un lado y he tenido que aprender bastante sobre cómo de verdad encajar en los pequeños segundos que te da interactuar en una red social para que tú enganches, para que estén. Adaptarse. Y hay bastantes personas mucho más duchas que yo, así que la que más ha aprendido soy yo. Sin embargo, tengo un ojo para mirar si eso se ve bien, si eso se ve Sí, bien, con si se relación al ve producto mal. que es el candidato, obviamente. ¿no? Sí, y también porque la estrategia de la campaña en sus distintas etapas es compartida por el jefe de campaña con todos nosotros, incluyéndonos a comunicación, al candidato, a todo, y ya sabemos qué es lo que viene, qué es lo que sigue, en qué es lo que estamos, en qué etapa vamos a entrar, y ahí sí siempre meto mi cuchara, ¿no? De cómo poder hacer que esa propuesta que Martín está diciendo se entienda, porque hay algunas propuestas que no se entienden y pudieran sonar muy cliché, Ujú. ¿verdad? Le da Y la vuelta, entonces. Y le tratamos de dar la vuelta en campañas que yo veo de otros candidatos en esta vuelta, que son campañas bien ochenteras, que ya pasaron de moda y que hasta te las repeles, ¿no? Ujú. La del candidato oficialista, por ejemplo, es una de las campañas más ochenteras y más malas que yo he visto en mi vida. Pero yo digo que algo tiene que tener detrás para que le paguen miles y millones de dólares a esa agencia y a esos asesores para tener algo tan malo. Entonces digo yo, tiene que haber habido un estudio o algo, porque eso siempre es así, ¿no? Ujú. Que les haya dicho a ellos que por ahí es. Y a lo mejor uno acá afuera es la que está equivocada, no sé. Yo he llegado a pensar lo mismo, Vivian, pero la verdad, es una de las peores campañas que he visto desde el punto de vista mío. Ajá. He visto de un Igual, candidato. igual, pienso lo mismo. Y no es un tema de, digamos, de falta de objetividad, simple y sencillamente aquí lo comentamos, ¿no? Claro. Mira, voy a hacerte una pregunta sobre persecución a una hija tuya. Fue muy discutido en redes sociales y se le denunció porque estaba en un puesto del Estado, pero no quiero quedarme mucho en eso, sino que quiero conectarlo con lo que es la lucha que has tenido por los derechos de las personas discapacitadas. Ajá. Hay que hablar de eso porque realmente tú no es porque hayas sido primera dama, sino que continuaste con Así ese es. desarrollo y Así es. probaste en carne propia con tu propia familia cómo es integrar a una persona y llevarla a un nivel social. Y ahí otra vez es donde vuelvo, y me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque aprovecho estos micrófonos para decirles que a las personas con discapacidad no se les hace un favor cuando se contratan. No es un favor. Dani, por ejemplo, trabaja aquí, en esta emisora, trabaja en el Ministerio de la Mujer hace mucho tiempo, pero no es porque sea un favor ni porque se emplanille, sino porque su perfil consigue un trabajo. Lo mismo que puede conseguirlo en Lampime, o lo puede conseguir en Banco General, o lo puede conseguir en Choc. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde está el problema? En que las candidaturas que nos adversan toman lo personal para tratar de denigrar a una joven con discapacidad que cuando ve en las redes sociales que la están asoleando pregunta, ¿será que no piensan que no tengo la capacidad? Pues yo creo que yo sí la tengo, porque de hecho hago muy bien mi trabajo y efectivamente lo hace.
Entonces, pues lo bueno es que ella está criada con una seguridad igualita a la de su madre, e igualita, y es Aries como yo. No se deja. Y ella no se deja, Se pone exactamente. su chaleco. Eso, pero además de eso, como ella ha tenido desde que nació enfrentar una vida adversa, porque hasta para caminar le es difícil, Claro. lo que para nosotros es fácil, para ella todo es difícil. Claro. Esto es una raya más en esta vuelta. Pero con el tema de la discapacidad está abandonada, fíjate, la rehabilitación. En este recorrido he ido a todos los centros Reintegra que construyó el gobierno de Martín, que son centros de rehabilitación, que en su momento se hicieron para que la gente no coagulara, como dicen los médicos, acá el centro que era el CRI, que hoy se llama el Correcto. Instituto Infer. La gente venía de Chiriquí, venía de Santiago, venía de Sí. Tabasco. Entonces, ¿qué hicimos? Junto con la Teletón 2030, se organizaron centros reintegras en las cabeceras de las provincias y quedó un plan para seguir haciendo más. El plan se paró y los que nosotros hicimos hace 15 años están en el abandono. Mira, hay salones de terapia que son depósitos. Hay techos que se están cayendo encima de los niños. Hay el de Bocas del Toro, por ejemplo, llueve más adentro que afuera. No se le dio mantenimiento. Las madres con esos chiquillos cargados, que muchos de ellos tienen parálisis cerebral, otros que tienen autismo, porque el autismo es una epidemia. Todos los niños ahora tienen de una u otra forma, están en el espectro, no todos, pero Déficit de muchos. atención La le llaman mayoría, ahora, sí. ¿no? De todo. Sí. El déficit es uno, el toque es otro. Sí. Hay muchos trastornos ahora mismo que tenemos que lidiar, por eso te hablaba de la salud mental, que anteriormente o hace 20 años no estaban tan marcados. Entonces tenemos que tener rehabilitación. Mira, por ejemplo, el centro de Don Bosco, que es un centro neurológico para los niños que están en el espectro autista, este gobierno lo mantiene cerrado, lo han mantenido cerrado 5 años. Yo me imagino que antes que se vayan lo abren, porque están haciendo todo súper rápido. Pero ¿por qué por 5 años ha estado un centro en donde hay filas de espera de madres para atender a sus hijos y este está cerrado? Si el centro estaba listo. Listo, listo, listo. No le han dado como no han volteado la mirada hacia los papás que no saben dónde llamar para que atiendan a sus hijos con discapacidad. Les acaban de dar un diagnóstico de síndrome de Down. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde voy? Y el síndrome de Down es uno de los más fáciles porque en verdad es bastante común y ya se sabe qué hacer y se sabe cuáles son los pronósticos. Pero hay otros que no. Hay otros que dicen, bueno, este síndrome que está aquí, quizás sí, quizás no, estimúlalo así, este quizás va a la Miles de escuela. pruebas que cuestan también. Mucha plata y los medicamentos que cuestan mucha plata si es que necesitara medicamento. Prótesis y órtesis que cuestan mucha plata. Si tú no tienes los recursos, es muy difícil. Así es. Es muy difícil. En el barrio de San Carlos, me dijo, habían como 6 madres de niños con discapacidad y me dijeron, no entro en Ángel Guardián porque mi piso no es de tierra. Pero señor, usted viera mi casa y mi condición. Yo no tengo plata. Entonces yo le decía a Martín, de una u otra forma la clase media está muy afectada porque no tiene para pagar los medicamentos ni las terapias y la clase media no vive en piso de tierra. O sea, hay que darle un chance de ayuda Una mejor a esas calidad de mujeres vida. y esas madres que a lo mejor nada más trabaja uno, la otra se tiene que quedar en la casa, Cuidando. pero prefieren o comes o le compras el medicamento Tal o comes cual. o la llevas a terapia, Tal cual. porque aunque tengas carro, aunque tengas, o sea, te cuesta, Sí. cuesta mucho dinero. Entonces es como que hacerle una revisión también a que las familias de clase media, no te estoy hablando de clase alta, estoy hablando de clase media, también puedan tener un tipo de forma de ayuda por parte del Estado, así, aunque sea el acompañamiento. ¿Sabes lo que le cuesta Atención. una maestra sombra a una mamá que tenga que llevar a su hijo para que esté incluido, de verdad, aprendiendo? Las maestras sombras cuestan a veces hasta más que la escuela. Y yo tengo el sentir en mi corazón, yo tengo el sentir de las madres y de los padres que están con sus hijos echándolos para adelante y que les cuesta mucho, de verdad. ¿Qué tú harías o dejarías de hacer si fueras primera dama ahora, que en función, en conexión con tu primera vez como primera dama? ¿Qué errores, qué aciertos y qué no harías y qué harías de llegar de nuevo a tener que ser Retomaría primera los programas, conseguiría mucho más apoyo de la empresa privada. Yo siento que la empresa privada se toca nada más para cuando necesitamos a la Teletón en donaciones. Pero yo cuando fui primera dama cambié 109 escuelas que eran rancho para unas escuelas dignas. Ayer nada más estaba en Darién y se acordaban que fueron 23 escuelas rancho que se cambiaron allá.
muy, muy metidas, unas escuelas dignas, me refiero a que son 2 aulas, un comedor, una cocina y el cuarto para el maestro. Tampoco te creas que Claro. la gran escuela, pero esas escuelas costaban $100,000. Que todo, después el gobierno que siguió, que fue el de Martinelli, a todo le agregó un cero. Pero te digo que todavía las cosas se pueden hacer con menos recursos y sumando a la empresa privada. Ese cambio de las escuelas rancho por escuelas dignas fue en conjunto con las empresas privadas. Trajimos 2 galas. La primera gala fue Gloria Estefan y la segunda fue Rubén Blades con Juan Luis Guerra. Y se consiguieron $12 millones en cada una y salimos adelante y lo cambiamos. La primera dama tiene mucho poder de convocatoria. También la primera dama se reúne a niveles muy altos y la gente cuando tú trabajas y lo trabajas bien, cree en ti. Creo que eso le hace falta a nuestro país ahora mismo. Hay candidatos que han dicho que, por ejemplo, la oficina de primera dama la van a desaparecer o la demonizan de alguna manera. Sí, la ¿Cuál es demonizan. tu opinión? La demoniza porque no creen en la mujer. Esa es la razón principal, porque si realmente creyeran en todo lo que las esposas podemos hacer y lograr por el país, no se expresarían de la forma como se expresan. Además, el presupuesto del despacho de la primera dama es 0.00000 a todo el estado, el aparato estatal, pero nada, es mínimo comparado con el aparato estatal inmenso que hay. Y hacemos muchísimo, muchísimo. Pero la mayoría de los programas del despacho de la primera dama se gestionan y luego se consiguen los fondos con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, la campaña rosada, la cinta rosada. Esa fue una campaña muy exitosa. ¿Por qué? Porque se sumó la empresa privada. Pero todo lo que eran los mamógrafos y todo lo que fue esa consecución de equipos y de tratar de llevar las móviles y demás, todo eso fue con el MINSA. O sea, eso no está en ningún presupuesto de ningún despacho. Pero hay tanto desconocimiento, especialmente de ese candidato Lombana. Él tiene tanto desconocimiento de todo lo que es gobernar, que por eso da miedo, porque su discurso nada más apela al odio, apela a criticar, apela a que todo está mal. Pero el solo hecho de escucharlo decir que los miles y miles de millones del despacho de la primera dama, entonces él no ha ni siquiera abierto la planilla, ni ha abierto lo que cuesta y las inversiones del resto del gobierno, porque el despacho de la primera dama es ínfimo al lado de lo demás. Vivian, vamos a despedir a Vivian Fernández el día de hoy. Yo creo que ha sido, Fernández de Torrijos, ha sido, a verdad, ameno poder discutir Gracias. y conversar acerca de los temas y ver qué piensa la mujer detrás del candidato. ¿Cuál es tu mensaje a tu familia en relación, ya para terminar, pero sí quisiera saber qué mensaje tú le das a tu familia en esta segunda vuelta, como para un poco para prepararlos para lo que puede venir? Bueno, mi más chiquito se queda haciendo maestrías y que coja otra maestría y que coja otra maestría. Ni Que siga venga, estudiando. ni venga. Porque tiene esa gran oportunidad, porque ahora mismo está en esa edad donde está por terminar y puede seguir una maestría y tal. Yo creo que eso está espectacular. Dani va a seguir apoyándonos siempre, porque Dani es una mujer de 30 años y esa mujer de aquí de Panamá no la saca nadie. Y Martín es un empresario que él Es va a un nini. seguir. Él es un empresario, él trabaja en su propia empresa en Zona Libre de Colón. No, el Nini es Martín, según Rómulo. Martín Padre. Ajá, Martín Padre, exactamente. Ay, qué risa me dio eso, te lo juro. Y Martín después me dice que hasta a mí me dio risa. Sí, sí, a todo el mundo le dio risa. Además, digo, bueno, era un ataque contra un ataque. Y Pero pues, es válido, no es eso, sino que, bueno, mira lo que le dice a un expresidente. O sea, Total. no es- No, de nada lo que que ver. estaban ahí, el mayor nivel de todos era él. Pero bueno, estamos también en el Día Internacional de la Mujer y no puedo dejar Sí. de mandar un mensaje a todas las que he tocado y las que no he tocado en el camino. El camino de la lucha no tiene que ser una lucha de quemadera de llantas ni de iglesias. El camino de la lucha es una lucha de presentarnos idóneas, de presentarnos hacia arriba, hacia adelante. No es un camino de mirar si lo malo de todo lo que sea una revolución, sino lo bueno que trae la revolución. Esto no es una lucha contra los hombres y que los hombres no existan en el mundo. Esto es una lucha de igualdad de las mujeres. Esto tiene que ver con la mujer más que con el hombre. Realmente acordémonos que el hombre no es el que viola es un violador. El hombre no es el que maltrata es un maltratador. Sí. Y a esos son los que tenemos que castigar, a esos son los que debería tener la certeza del castigo.
deberíamos mirar hacia esos delitos, hacia esos delincuentes en contra de la mujer. Pero la mujer debe presentarse como igual y creernos nosotras mismas nuestra película como igual. Yo he tenido la suerte, la dicha, la bendición de tener un esposo que me ve así, pero hay muchas que no lo tienen y que le dicen, cállate, tú no hablas, tú esto. No, ahí es donde nosotras mismas primero debemos siempre trabajar, porque teniendo la quincena ya no es tan fácil que nos callen. Cuando tienes que depender de que te den a ti la platita y te la dé él, ahí está el problema. Exacto. Pero bueno, en conmemorando este día de hoy para todas y augurando mejores días. Excelente.